Y es momento de ir con nuestro compañero Lautaro, quien está con Edison Martínez Rivas, secretario técnico del CONADIS, para hablar acerca del último día del carnet de discapacidad. Adelante, Lautaro. Gracias, Sofía. Así es, secretario, muy buenos días. Bienvenido aquí a Noticias 7. Muy buenos días, Lautaro. Qué gusto estar aquí en Noticias 7 el día de hoy. Como lo dijo mi compañera, en 2 días queda sin efecto el carnet de discapacidad. Desde el 1 de enero ya no cuenta, sino que se utiliza la cédula. ¿Qué podemos esperar de este nuevo cambio, secretario? Bueno, en primera instancia lo que debemos tener es tranquilidad. ¿Por qué? Muchas veces tenemos este imaginario de que la suspensión de la vigencia de las credenciales, tanto MSP como CONADIS, implica un retiro de la condición de discapacidad, y eso no es así. Lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a algo que ya venía en ley hace muchos años atrás, que es el uso único de la cédula de identidad para las personas con discapacidad. Ahora, en la nueva cédula de identidad, ustedes pueden observar que tiene la condición, el tipo, que es tanto, ya sea físico, psicosocial, todas las discapacidades puestas ahí con el porcentaje indicado. Ahora, para eso entonces hay que renovar la cédula, ¿cierto? Exactamente. Lo que hay que hacer es renovar la cédula de identidad. Esto se lo realiza en el registro civil de manera gratuita, con atención prioritaria, preferencial, sin costo alguno. ¿Qué pasa si alguno de los usuarios no puede, por su condición justamente, dirigirse hacia las oficinas del registro civil? Tenemos la opción de activarlo mediante medios electrónicos o de manera presencial, una brigada domiciliaria. Esta se la solicita en el registro civil, y es así que se activa el contingente para llegar al domicilio del ciudadano y darle su derecho a tener la cédula de identidad actualizada con su condición y tipo de discapacidad. Ahora, si alguna persona tiene su cédula actualizada durante el último año, no lo hizo pensando que se iba a acabar el carnet, sino que actualizó la cédula, ya está automáticamente con ese registro. Así es, recordemos que las nuevas especies contienen ya tipo y porcentaje con el chip, entonces ya no es necesario volver a realizarlo. Hay que entender también algo muy importante. El renovar la especie de la cédula de identidad no implica una recalificación, que es un proceso completamente diferente, y eso lo lleva a cabo el Ministerio de Salud Pública. Ah, ok, porque no va a cambiar el porcentaje ni nada de ello. Exactamente, el mismo porcentaje que se tenía en las credenciales anteriormente es el que va a estar vigente a la fecha en la cédula de identidad. Las personas que requieran, porque su condición ha aumentado tal vez, y necesitan una recalificación, tienen que hacer el proceso en el Ministerio de Salud Pública. No con ustedes como CONADIS. No, CONADIS es el ente que ahora realiza observancia, garantía de derechos. La competencia a través de la Ley Orgánica de Discapacidades es entregada al Ministerio de Salud Pública para la certificación. Entonces, una persona que no tenga su cédula actualizada y donde va a constar la nueva información de discapacidad, desde el 1 de enero ya no le sirve el carnet, es decir, se quedaría sin falta de poder demostrar que tiene una condición de discapacidad, lo entenderíamos así. Lo que hay que hacer es el cambio. Okay. Y en realidad sí, para acceder a las acciones afirmativas que tenemos como personas con discapacidad, el único documento que nos va a permitir hacerlo es la cédula de identidad. Es por eso que este año hemos hecho varias campañas para llegar a la ciudadanía, un total 466 brigadas a nivel nacional, en coordinación desde CONADIS con Registro Civil, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Gobierno, todos los ministerios ejecutores. Cuando realizaban ferias ciudadanas, nos activábamos ahí para llegar a las zonas donde nunca antes había llegado el Registro Civil, o tal vez la ciudadanía nunca había llegado tan desconcentrado a recibir este servicio. Pero es cierto que habrían unas 50.000 cédulas todavía no actualizadas, es decir, hay como 433.000 que ya tienen su cédula donde sí sale que tiene discapacidad, pero no es toda la población de ciudadanos. Sí, estamos conscientes de que aproximadamente menos de un 10% de la población todavía no ha accedido a la obtención de la nueva especie de la cédula de identidad. Sin embargo, hemos conversado ya con Registro Civil. Dentro de la proyección de datos del Registro Civil se tiene ya estimado este porcentaje de personas, teniendo en cuenta que este es un año muy fuerte para ellos, porque es un año electoral. Sabemos que esto hace que toda la ciudadanía también tenga que, los que no tienen su documento de identidad, asistir a las agencias del Registro Civil para poder obtener su cédula. También es importante algo,
no solo es el hecho de acreditar una condición de discapacidad, el obtener la cédula de identidad. Recordemos que las personas con discapacidad también tenemos el voto facultativo y muchas asistimos a sufragar. Es importante tener nuestros documentos actualizados. Hubo problemas con los carnets físicos durante muchos años, incluso procesos penales, porque había irregularidades, porque había personas que aducían que tenían más discapacidad de la que tenían o simplemente lo manipulaban y con eso tenían ciertos beneficios tributarios, importación de vehículos, etcétera. ¿Esa es la causa que ustedes consideran justamente motiva a que ya no tengamos que tener un carnet físico, sino que se lo incorpora a la cédula, o fue más por temas tecnológicos? Hay que entender que existen varias posturas. Una de estas es los niveles de seguridad que nos da la cédula de identidad. Recordemos que la seguridad que nos implica este documento está bastante bien estructurada. Adicional es la optimización de credenciales. ¿Para qué yo necesito llevar varios documentos para identificarme? Claro. Si tengo mi documento único. Y esto es algo muy importante, es una práctica reconocida a nivel internacional. Ecuador es uno de los pioneros dentro de estos procesos en la unificación de especies, también en los procesos de certificación y garantía de derechos. Nos llega una consulta de un televidente que nos menciona que los parqueaderos de la zona azul siguen pidiendo el carnet del CONADIS para aplicar el beneficio, es decir, no pagar, y que no hacen válida la cédula. Eso es porque todavía está vigente el carnet, entenderíamos así. Exactamente, puede ser una de las razones. Se puede presentar la cédula de identidad, de hecho yo lo hago. Se puede también presentar las credenciales de MSP o CONADIS, pero hay que entender que hasta el día de mañana tendrán vigencia. Pero de igual manera, desde nuestra institución enviaremos un oficio circular a todas las instituciones, tanto públicas, privadas, municipales, para recordar que la vigencia se acababa el 31 de diciembre y desde el 1 de enero ya estamos con el uso exclusivo de la cédula de identidad. Claro, eso le quería plantear, porque si bien es cierto, se capacita y se informa a las personas con discapacidad, pero aquellos que brindan un servicio también tienen que tener cierta capacitación de conocer que desde ahora entonces la cédula ya es válida. Pero la pregunta sería, no sé si en la cédula aparece exactamente no sé si el porcentaje o el grado de discapacidad, para que si van a un parqueadero, la persona de la garita va a pedir la cédula, ¿cómo va a saber que sí tienen discapacidad? En las cédulas de identidad marca la terminología en la parte frontal, tipo de discapacidad, y en la parte posterior está el porcentaje y tipo de discapacidad nuevamente. ¿Y ustedes necesitarán de hacer controles quizás también para que esto se esté cumpliendo? Realizamos observancias. Entonces las observancias son a través de dos vías. La primera por petición de un ciudadano y la segunda es por un proceso de seguimiento que nosotros realizamos a las acciones que determina la ley. Entonces, constantemente estamos acompañando a la ciudadanía. De hecho, varias veces se nos ha informado a través de nuestros canales digitales alguna situación y nos activamos inmediatamente para hacer el acompañamiento. El 2,8% de la población ecuatoriana tiene algún tipo de discapacidad. Realmente ese es el 2,8% que está certificado. Hay que entender que existimos, según datos internacionales, aproximadamente el 15% de la población mundial tiene o presenta una discapacidad. Muy bien, para cerrar entonces reiteremos el mensaje que en enero, si alguna persona con discapacidad no ha actualizado su cédula, lo puede hacer porque de lo contrario el carnet no le funciona más. Sí, invitarle a la ciudadanía justamente a continuar realizando el proceso de actualización de su cédula de identidad, indicar que ya no estarán vigentes las credenciales de MSP ni CONADIS de discapacidades, y es por eso que para acceder a alguna acción afirmativa se puede trabajar en el sentido de actualizar el registro civil de una manera prioritaria, preferencial y gratuita. Secretario, le agradecemos mucho por su tiempo y por esta explicación que se le ha hecho a la población. Muchas gracias, siempre es un gusto poder acompañarlos.